buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy analizamos cómo funciona el negocio del transporte de carga y de pasajeros vía terrestre en República Dominicana. En reiteradas ocasiones, el sector industrial dominicano se ha quejado de que el supuesto monopolio del transporte de carga afecta la competitividad de las empresas industriales. La verdad es que este sector mueve alrededor de 150 millones de pesos diarios por trasladar carga desde los distintos muelles o industrias hasta cualquier punto del país. Sin embargo, los camioneros aseguran que su negocio se ha visto afectado por la continua alza de los combustibles. Cada día cerca de 6.000 camiones recorren todo el país para trasladar distintos productos desde los muelles o industrias hasta su destino final. Fenatrado tiene vigencia en todos los muelles y zonas francas del país. Blas Peralta, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, explica que esta institución tiene 54 años operando y actualmente cuenta con 173 sindicatos u organizaciones afiliadas a nivel nacional. Tiene una membresía de más de 57,000 miembros en todo el país. Por ahora somos la única institución de transporte de carga. Según Peralta, el transporte de carga por vía terrestre no se rige igual que el transporte público, pues los camioneros que permanecen en los muelles trabajan por turnos y no tienen una ruta fija. No tienen ruta fija porque la carga no tiene ruta fija. Puede venir un cliente que vaya para Pedernales, como puede venir un cliente que vaya hacia Haití, como puede venir un cliente que vaya a Jimaní o a Higüey. Fenatrado transporta cerca del 85% de la carga a nivel nacional, mientras Peralta resalta que algunas empresas de transporte de carga no pertenecen a esta federación. Aquí hay varios transportes. Ahí está Felipe Benítez, el dueño de Transporte Cosanca, que es un ejemplo aquí como transportista, como ciudadano y como inmigrante, que él tiene su transporte. Fenatrado nunca le ha puesto trabas. Sin embargo, el sector industrial dominicano se ha quejado en reiteradas ocasiones del sistema de transporte de carga del país, acusando a Fenatrado de tener un monopolio que lacera la competitividad de las industrias locales. Ellos lo que han tratado siempre es que el 50% de la carga le pertenezca a ellos, que aquellas empresas que tienen su transporte propio pues le tienen que dar el 50%. Y eso es algo que yo siempre he discutido con ellos, donde yo les digo que no existe una ley como esa. Pues donde hay 57,000 miembros afiliados en cientos y tantos sindicatos, no es un monopolio. Blas Peralta asegura que este gremio solo vela por los intereses de sus afiliados y lograr mejores condiciones para todos. Fenatrado sí es la institución que aquí lucha por mejor tarifa, que lucha porque no se hagan aumentos abusivos en los combustibles, de que haya seguridad social para todos. El dirigente de Fenatrado lamenta que los altos precios de los combustibles afectan sensiblemente no solo a los transportistas de carga, sino a todo el país. Y tenemos más de 20 años que no aumentamos tarifa. Pero de carga ni de pasajeros. Si aumentamos un peso o 50 centavos, nos tiran todos los cañones y todos los misiles y toda la bomba que tiene el gobierno almacenada a nosotros. Aunque el gobierno asignó 736,000 galones de gasoil al año a Fenatrado a manera de subsidio, Peralta indica que no es suficiente para equilibrar el alto costo operativo de los camiones de carga. Porque en verdad ahora se está perdiendo. Porque tú tienes un consumo de un 45% solamente de combustible, cuando debería ser un 32% o un 30%. Por eso insiste en que se deben de eliminar las exoneraciones de combustibles a todos los empresarios, incluyendo al sector transporte, para que se pueda vender el combustible a su precio real. Y no supuestamente exonerarle al sector transporte 8 días
de combustible y que el sector de transporte tenga que comprar 22 días el combustible al precio que esté en el mercado. Según Peralta, llevan años sin realizar ajustes a las tarifas de transporte de carga que elaboró el Ministerio de Industria y Comercio en el 1991. Y nosotros nos adaptamos a esa tarifa por más de 15 años. Y le hemos dicho a los gobiernos, de ahí para acá, que asuman su responsabilidad y elaboren una tarifa matemática, no una tarifa política, donde se forme una comisión que esté integrada por los sectores que tenemos que ver con lo que es transporte. Sin embargo, el empresario Celso Marrancini afirma que las tarifas de transporte de carga sí han sufrido ajustes a través de los años y los industriales tienen que negociar esos precios cada cierto tiempo. Ellos van reajustando sus tarifas de acuerdo a cómo va subiendo. Tal vez no lo pueden subir tan rápido como quisieran, pero eso nos pasa a todos. Cuando nosotros nos suben nuestros costos, nos pasa igual con nuestros clientes, que no podemos subir con la rapidez que suben los precios de las materias primas. Por las continuas alzas de los precios de los hidrocarburos, Peralta admite que han tenido que recortar en el mantenimiento de los camiones que se utilizan a diario para llevar y traer carga de distintos productos. Andar en las calles en una forma inadecuada, con camiones, con gomas que no son las que se exige un transporte ya ahora en el siglo XXI. Ya 13 años de haber entrado al siglo XXI. Andar con gomas ya pasada de tiempo, goma en la lona, es decir, lisa. Andar con camiones en las calles, contaminando el medio ambiente. Andar con camiones sin pintar, a veces hasta sin luces. De su lado, Marrancini también reconoce como un problema el descuido de los camiones y entiende que se deben tomar medidas para mejorar esta situación. Que habría que sentarse con ellos y ver qué es lo que ellos consideran que es el costo por kilómetro, y deben de tener un beneficio, porque si no tienen un beneficio, definitivamente no van a poder cambiar las gomas, no van a poder darle mantenimiento a los camiones, no van a tener vehículos en buenas condiciones. Ahora yo creo que la inmensa mayoría de los vehículos de ellos son exonerados. Porque en los costos operacionales han aumentado en más de un 100%. En andar con choferes que tienen que trabajar más de 18 horas, provocando accidentes en la calle, porque lo que ganan no les permite trabajar 8 horas, como es el reglamento a nivel mundial. Aunque el empresario Celso Marrancini reconoce que a través de los años ha mejorado la relación y el diálogo con los transportistas de carga, entiende que las huelgas no deben ser el instrumento para negociar un alza en las tarifas. Yo lo que creo es eso, de que todos tengamos claro de que nosotros tenemos que hacer este país más competitivo. Este es un país que poco a poco va perdiendo la capacidad de generar empleos, y lo va perdiendo porque en cada esquina vamos haciendo las cosas más caras. Realmente llama la atención que a pesar de contar con tantas dependencias que regulan el tránsito terrestre en el país, actualmente no existe un marco legal ni una institución que planifique y regule el transporte de carga. Es por esto que no hay manera de supervisar el buen estado y funcionamiento de los camiones cargueros y que no lleven más de la carga debida para evitar daños en las vías y terribles accidentes de tránsito. No se pierda en la segunda parte de este reporte un análisis al transporte público de pasajeros, tanto en las zonas urbanas como interurbanas. ¿Cómo funciona y cuánto mueve a diario este sector? Los espero con estas y otras informaciones después de la pausa. Gracias por continuar con NCDN Investiga y la radiografía al negocio del transporte público en el país. Ahora pasamos del transporte de carga al transporte público urbano e interurbano,
Precisamente por la cantidad de instituciones estatales que existen para regular el tránsito en todo el territorio nacional, el transporte público de pasajeros funciona de manera caótica y desordenada, y distintos sindicatos manejan las rutas urbanas e interurbanas y forcejean constantemente por tener mayor control de este negocio que mueve unos 28.000 millones de pesos al año. San Cristóbal. Unos 6 grandes gremios sindicales manejan la mayor parte del transporte público, tanto urbano como interurbano. Así lo afirma el director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, institución que regula el transporte interurbano a nivel nacional. Nosotros tenemos unas 5.000 rutas a nivel nacional. Hay unas, como 14.000 unidades de grandes autobuses. Y si usted multiplica 14.000 por la cantidad de asientos, 30, 60 asientos, eso le dará la cantidad de asientos que hay disponibles. CONATRA, FENATRANO, CNTU y UNATRAFIN son los principales gremios del transporte que manejan el mayor número de rutas a nivel nacional. CONATRA tiene presencia en todo el país. UNATRAFIN tiene presencia en todo el país. FENATRANO se ha concentrado más y es más fuerte en el Distrito Nacional y en la provincia y en parte del sur. El caso de CONATRA tiene 1.112 permisos de operación con aproximadamente 80.000 unidades en todo el país. Éramos 74.000 y pico, más lo que entramos este año, que ya estamos ubicando como a los 80.000. Entre motores, entre camionetas, camioncitos, autobuses, carros, taxis, aproximadamente. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Transporte, afirma que manejan el 97% de las rutas interurbanas del país. Y CONATRA también es casi el 100% de los taxis en República Dominicana. Y CONATRA también es el 100% de transporte turístico, el personal de hoteles, bares y restaurantes en el país. Y entonces, por eso es que CONATRA es un conglomerado de varias organizaciones. Según Héctor Mojica, la OTTT asigna las rutas interurbanas y cualquier ciudadano que esté interesado en obtener un permiso puede enviar una solicitud a esta oficina para su posterior evaluación. Si es factible, el funcionamiento de la ruta se aprueba. Si no es factible, se rechaza. Debo decirle que si usted la solicita, no tiene que mojarle la mano absolutamente a nadie, porque es un departamento técnico, se hace un estudio verdaderamente técnico, eminentemente técnico, y si aprueba, se pone en funcionamiento, y si no se aprueba, no. Explica que las rutas deben ser renovadas cada año y se deben pagar 1.000 pesos por cada unidad o vehículo que circule en ellas, manteniendo siempre el mismo número de asientos. Si usted está autorizado para operar con 30 autobuses, cuando solicita la renovación, que se cumple cada año, usted no puede tener 31 ni puede tener 32, solamente los 30. Para la inclusión de nuevas unidades tiene que hacer una solicitud, se hace un estudio para ver si es factible. Por la renovación y regulación de rutas interurbanas, la OTTT recibe aproximadamente 1.500.000 pesos mensuales. Una ruta no la maneja un solo operador, una ruta a veces manejada por varios operadores. Entonces, si se le permite a usted, si se le acepta la renovación con la inclusión de 2 o 3 o una nueva unidad, eso va a significar una sobrecantidad, o sea, una cantidad adicional de asientos. Y eso ya es un motivo de conflicto, eso es un motivo de pedrea, es un motivo de que quemen guaguas, es un motivo de que hieran pasajeros, hieran chofer, y entonces eso son de las cosas que nosotros tratamos de controlar. Mojica reconoce que actualmente no se están otorgando nuevas licencias para rutas interurbanas, lo que imposibilitaría la entrada de nuevos emprendedores en el sector transporte. Enviamos un proyecto de decreto al Poder Ejecutivo donde estábamos solicitando la congelación de las rutas, que no se aperturaran nuevas rutas, hasta tanto no se completara, no nos diéramos una nueva ley sobre transporte y movilidad
que es necesaria para uno organizar el transporte de carga y de pasajeros a nivel nacional. El director de la OTTT afirma que tomaron esta medida porque existe una sobreoferta de asientos en el transporte de pasajeros interurbano en épocas donde disminuye el flujo de pasajeros. Hay unidades que quedan flotantes y casi siempre eso es lo que provoca los conflictos, sobre todo en los lugares como el sur, que existe esa sobreoferta de asientos, ha disminuido el flujo de personas en la época normal y entonces las centrales intervienen una en contra de la otra con la intención de mantener el control de las rutas. Y es que los sindicalistas del transporte se sienten dueños de las rutas que han adquirido a través de los años y se mantienen disputando el control de las mismas. Hace unos meses hubo intervención en las paradas del sur porque hubo accidentes, enfrentamientos entre los gremios, entonces intervenimos la parada con los oficiales, con el poder que nos otorgan a nosotros. Las huelgas para presionar por un aumento de pasaje y buscar más subsidios y los enfrentamientos entre los choferes para defender sus rutas es el modus operandi de estos sindicalistas que manejan el transporte público del país. Nosotros hemos logrado, en el caso del transporte interurbano, cada vez que hay conflicto, tener presencia para evitar ese feo espectáculo, porque la población ve eso de muy mal gusto. Una persona con un bate, con un tubo, con un machete, con un arma de fuego, la verdad que es un espectáculo deprimente para los nacionales, para los extranjeros se ponen la mano en la cabeza. En cuanto al transporte urbano, Mojica recuerda que la AMET regula las rutas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y el Ayuntamiento de Santiago otorga los permisos para el transporte público en ese municipio. Mire, lo cierto es que AMET no debió regular, o sea, el papel de AMET no es de regulador, el papel de AMET debe ser el de sancionar, el de hacer cumplir las leyes existentes de tránsito. Por eso entiende que es urgente que se apruebe la nueva Ley de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial que se estudia actualmente en el Congreso para que pueda existir una sola entidad que ordene las rutas del transporte a nivel nacional. No se pierda en la tercera parte de este reporte qué opinan los sindicalistas sobre las alzas en los combustibles y cuánto reciben en subsidio del Estado Dominicano. No se muevan, los espero con más informaciones después de esta breve pausa. Continuamos con NCDN Investiga en la última serie del reportaje sobre cómo funciona el negocio del transporte público. Según un informe del Ministerio de Industria y Comercio, el gobierno otorga más de 3.000 millones de pesos al año en subsidios a transportistas de cargas y pasajeros mediante galones de gasoil y tarjetas Bonogas. Sin embargo, los transportistas aseguran que esto no es suficiente y que supuestamente sus operaciones se ven afectadas por los altos precios de combustibles. Cerca de 2,5 millones de pasajeros se transportan en días laborables solo en la capital y la provincia de Santo Domingo, generando entre 30 y 40 millones de pesos diarios a los empresarios del transporte público. De acuerdo a los estudios que se han hecho las mismas autoridades, una persona que apenas gana 8.000, 9.000, 10.000 pesos mensuales tiene que destinar para transporte una cantidad de 3.500 pesos. Se le paga al ayuntamiento un impuesto a los ayuntamientos y en la renovación de contratos se pagan hasta 10.000 pesos por cada unidad. Sin embargo, los transportistas se quejan de que actualmente el negocio ya no es tan lucrativo como antes, debido a los altos precios de los combustibles. Pero solamente una empresa que yo tengo, yo dejé de percibir aproximadamente más de 60 millones de pesos. Pues tú crees que es mentira, hemos quebrado, hemos desaparecido. Para mí me es más negocio tener el autobús parado que tirarlo a la calle. Según Antonio Marte, Conatra tiene unas 500 unidades de transportes paralizadas
porque no tiene el dinero para pagar el combustible que necesita para operarlas. Esto a pesar de que el gobierno ha destinado 76.450.000 galones de combustible para subsidiar a este sector. El caso de Conatra tiene un consumo de combustible de 3.270.000 galones aproximadamente en el transporte interurbano y urbano y recibe 1.127.000. 8 días de trabajo. Sin embargo, tenemos 5 años que no aumentamos pasajes, que no lo podemos aumentar. Que estamos pidiendo que sí sabemos que es poco el subsidio, que hay que aumentarlo, pero hay que revisar la distribución para ver si le están dando demasiado a uno y poco a otro. Pero el gobierno no solo subsidia a los transportistas con combustible, también ha otorgado tarjetas bono gas a cientos de miles de choferes en todo el país. La mayoría del bono gas no se lo depositan a la tarjeta de los choferes. Hay 1 millón de tarjetas ya, por decir, que no le depositan el dinero. Los choferes cuando van no reciben un peso, no tiene nada depositado. ¿No? Hay que recordar que a raíz de la última reforma fiscal, el pueblo dominicano paga 2 pesos más por galón de combustible como un nuevo impuesto, supuestamente para renovar el parque vehicular del transporte público y de carga. Todavía no se han juntado con nosotros para decirnos dónde está el dinero ni cuánto hay. Ahora nosotros sí sabemos lo que hay porque nosotros tenemos computalizado la venta de combustible. Pero eso está en carpeta en el gobierno, o sea, el gobierno no ha decidido nada sobre eso, pero ese dinero está acumulado ahí. Y eso no se le está dando porque el gobierno no puede dar así como que no le duele lo que tiene. Según Arsenio Quevedo, presidente de Unatrafin, los subsidios son necesarios para el transporte público tanto urbano como interurbano, pues el caos y el desorden no garantiza que la inversión que se hace para obtener el permiso de una ruta sea respetada. Porque al meter una ruta sobre otra ruta o extenderse una ruta sin estar autorizada sobre otra ruta, entonces provoca trabajar en pérdida. O sea, los costos operacionales más la invasión de ruta que te proporcionen en tu corredor, eso te lleva a trabajar con pérdida. Entonces ahí es que vienen mayormente los subsidios. El costo de operar una ruta urbana varía dependiendo de la importancia y concurrencia de la vía donde se presta el servicio de transporte. En las vías interurbanas, el precio de las rutas alcanza sumas millonarias. Compañeros de Higüey, que aunque no son afiliados en esta institución, se han respetado en ese sentido, tienen muchísimos años que no meten unidad más en la ruta y ahí cuesta 7 millones de pesos un turno de autobús. Las rutas del este parecen ser las más codiciadas por ser el polo turístico más importante del país, pero el sector turístico se queja de que existe un monopolio y dice que no hay una libre competencia del transporte hacia esa zona. Entonces, usted no tiene compañías debidamente establecidas con el confort que demanda ese tipo de servicio que se requiere para usted ir en una ruta regular a La Romana, a Valladolid, a Bávaro, Punta Cana, Macao, Cubero Alto, es decir, donde hay un flujo importante de turistas. Las pugnas entre sindicatos por las rutas interurbanas en ocasiones se tornan violentas, lo que preocupa al presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo. Con relación a los enfrentamientos, ya nosotros llevamos 3 muertos. El primer muerto de Unatrafin se suscitó en el 2009, el señor Antonio Pérez Montero, pero ahora el 2 de junio nos matan a otro muchacho. Mientras el director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre asegura que han hecho todo lo posible para evitar más inconvenientes con las rutas interurbanas del sur. Sin embargo, entiende que para mejorar el orden y la calidad del transporte de pasajeros es necesario acabar con la mentalidad gremial de los actuales empresarios del transporte. Como hemos visto, la diversidad de instituciones que regulan el transporte público en el país dificulta el correcto y ordenado funcionamiento de este lucrativo negocio,
Los sindicalistas o empresarios del transporte seguirán en el pugilato por controlar la mayor parte de las rutas y se seguirán sintiendo los dueños de las vías públicas hasta que no se apruebe la Ley de Transporte, Movilidad y Seguridad Vial que se estudia actualmente desde hace años en el Congreso y que es necesaria para poder regular y ordenar un sector que tiene mucha incidencia en el bolsillo de los dominicanos. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo lunes en NCDN Investiga. Buenas noches.